Ver. Ok. Buenas tardes, Edith. Buenas tardes. Espero estés muy bien. Vamos a dejar que se conecten alguien más para poder continuar o para poder empezar, más bien. Listo. ¿Sí me escuchan? A ver, déjenles escribo para ver si me escuchan. He Sí, tenido ahora, profe, no sí sé se por qué. escucha. Ah, perfecto, perfecto. Sí te Sí, escucho bien. Sí, sí te escucho. Deben ser mis audífonos. Se los quiso comer Profe, perro. sí les- amigos. Y bueno, lo bueno que aquí están. Y si ustedes me escuchan muy bien, porque el otro día vi el video y se escuchaba bastante, bastante, bastante bien. Así que no tenemos ningún problema. Vamos a dar un minutito para comenzar y ahorita ya, pues iniciamos a ver si alguien más desea acompañarnos. ¿Cómo está su esposa, profe? ¿Ya bien? Ya mejor, ya mejor, ya mejor. De hecho, el sábado, el martes le quitan los puntos. Estuvo el sábado pasado, que era la parte dura, muy, muy nerviosa, sí estaba muy adolorida. Como fue una reoperación, o sea, ya se había lastimado ella esa hernia y se le botó, entonces estaba complicado. Es que están aquí, van entrando los muchachos. Y, y ahorita ya está mucho mejor. El martes van a retirarle los puntos y por recibir indicaciones, pero parece que 2 meses va a estar en la casa. Entonces, porque sí fue algo delicado. Pero bueno, estamos bien. Un saludo a Héctor, ¿cómo estás? Qué bueno, profe, que se recupere pronto. Qué bueno, saludos. Bueno, vamos a empezar. Gracias por preguntar, Dianita. Y bueno, pues vamos a darle ruido al chicharrón. ¿Qué va a pasar esta semana? Bueno, esta semana sí tenemos un poquito más de actividad. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar con el siguiente sábado con el examen y por ello tengo que mandarles el tema número 3, tengo que enviarles la guía correspondiente y tengo que enviarles la tarea. Aunque el PDF no me hagan el resumen, sí les va a servir para resolver la guía. Entonces, es necesario. Entonces, eso es lo que les voy a mandar a partir del día lunes, esa información, y si no es que en un ratito más, si tengo tiempo, ¿no? Profe, pero ya le vamos a mandar el PDF o todavía no. No, todavía no, hasta el segundo examen. Ok, bueno, usted No. nos dice, ¿verdad? Sí, sí, yo les digo, ya digo, en esta Bueno, semana, para sí, que todo me sí, lo sí. manden junto, 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 junto. Ok. Y bueno, pues eso sería lo que estaremos trabajando en la semana y ahorita pues vamos a empezar a ver la clase de hoy, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar y vamos por él. El día de hoy vamos a ver los tipos de investigación de mercado desde una perspectiva más amplia. Ya hemos visto cómo se recolecta la información de la investigación de mercado, cómo acercarnos a estudiar a estas personas en la investigación de mercado y de alguna otra manera hemos estado viendo el panorama general de la investigación. Y entonces, en ese sentido, lo que vamos a intentar es pues explorar un poco más a detalle los tipos de investigaciones que tenemos disponibles. No se preocupe. Tengo aquí visitas, no se preocupe. Y bueno, lo importante o lo que tenemos que señalar es lo siguiente. Estamos en el tema número 2. Vamos un poquito lentos, pero vamos seguros. Y lo primero que tenemos que establecer es que el primer tipo de investigación es la que se conoce como la investigación documental. En esta investigación documental, eh, nosotros vamos a tratar de establecer una estrategia donde vamos a observar y vamos a reflexionar sistemáticamente los hechos de la realidad. ¿Por qué
el cliente elige en lugar del color rojo el color verde, ¿no? Porque en lugar de elegir el precio barato, el consumidor está eligiendo el precio caro, aunque parezca extraño, cuando nosotros hacemos los procesos de investigación, se da este fenómeno, ¿no? Que la gente a veces no confía en el precio barato y decide por el precio caro, que es, bueno, es parte de las reflexiones que se hacen a través de la investigación documental, ¿no? Y se busca planear estrategias que buscan indagar, interpretar y presentar un informe sobre un tema determinado que se ha observado. Normalmente, nosotros cuando entramos a tienda, cuando entramos a un lugar, a un punto de venta, nunca vemos que nos estén espiando. La verdad es que nunca nos vemos. De hecho, hoy tenemos, bueno, los sistemas de cámara nos ayudan mucho y en situaciones muy específicas, sí, hay un proceso de observación donde se nos está evaluando y no respecto de lo que compremos, sino más bien de las actitudes que nosotros tomamos respecto del producto que estamos buscando. Y por ello, ya en muchas ocasiones, y sobre todo en las cadenas grandes, se sabe cuándo alguien va solamente a ver, cuándo alguien va a preguntar para cerciorarse y cuándo alguien ya va directamente a la adquisición del producto. Estos tipos de investigaciones documentales se basan mucho o los utilizamos mucho en función de la observación de compra y el análisis que hace el consumidor a partir de sus condiciones. En ese sentido, sí es bien importante que tengamos un equipo de expertos que sepan observar cuando alguien solamente le va a quitar el tiempo al vendedor, que no está mal porque es parte del trabajo del vendedor, cuando alguien va a verificar que la información que le está dando es la correcta acerca de lo que ya vio en otros foros o en otros sistemas de información acerca del producto y cuando el comprador ya va directamente a comprar, ¿no? Y entonces en ese sentido nos ayuda mucho porque la investigación documental, que es una investigación teórica, pero también de observación directa, o de observación indirecta, nos ayuda a determinar el volumen de ventas que vamos a tener por periodos. Y en ese sentido, eso le ayuda muchísimo a la empresa a poder establecer hacia dónde se van a dirigir los puntos de venta más altos o los puntos de venta más bajos, ¿no? Y como ejemplo tenemos la pasada semana o parte de esta, ¿no? También de miércoles a miércoles, donde parecía eterno la llegada del 15, ¿no? este, o la llegada del fin, perdón, del fin de mes, del 31, ¿no? Y entonces nosotros sabíamos, por efecto de investigación, que la segunda quincena de enero es una de realmente es la cuesta de enero, porque como trae 31 días, la gente realmente comprime mucho su gasto y trata de llegar hasta esta fecha, el 31, para tener la posibilidad de no desfalcarse con su dinero. Entonces, esta investigación documental nos permite observar esos elementos y luego establecer en un documento y decir que la cuesta de enero inicia del 15 de enero hasta el 31 de enero, donde lo ideal es no emitir una promoción, una propaganda muy amplia, ni establecer promociones muy fuertes, porque normalmente el consumidor va a ser cauteloso a la hora de comprar, ¿no? No, y fíjense cómo de unos días a otros pasan cosas diferentes, ¿no? Porque hoy que estamos a 3 de febrero, sí vamos a encontrar un detonante, si ustedes van a salir en la tarde para hacer algunas compras, van a encontrar mucha más gente de la que encontraron si salieron la semana pasada. ¿Por qué? Porque así funciona el comportamiento del consumidor. Entonces, esta investigación documental es muy extensa, pero es de mucho análisis, muchísimo análisis, donde vamos llenando los huecos de un rompecabezas, ¿no? O sea, ¿qué motiva a la persona el 15 de febrero a comprar algo, ¿no? O sea, ¿qué va a comprar? Viene el 14 de febrero, que es una de las fechas más terribles mercadológicamente hablando, porque estamos un día antes de la quincena y venimos todavía de la resaca de las compras del, del principio de año. Pero ahí tratas de incentivar con productos de menor costo, obviamente de menor calidad, pero que representen bien la fecha que estamos buscando.
Entonces, en ese sentido, para eso nos sirve. En la investigación documental, los investigadores suelen usar cuestionarios, entrevistas, observaciones y compilaciones de datos como las fuentes para realizar la investigación. Y por supuesto, vamos a buscar toda la documentación que exista acerca de los comportamientos de compra y cómo esa información le va a afectar al consumidor de manera directa o de manera indirecta. También toda la investigación documental tiene una vida útil y su vida útil, desafortunadamente, en la actualidad cada vez es más corta. Antes una investigación documental tenía una validez de entre 4 y 5 años. Hoy la investigación documental, su periodo máximo de vigencia es de 2 años. ¿Por qué? Porque en 2 años las costumbres, condiciones y procesos de compra del consumidor cambian totalmente, ¿no? Entonces, sí hemos ido modificando estas investigaciones que tienen que ser más extensas, pero que al ser más extensas, su validez dura cada vez menos, ¿no? Y entonces ahí nos sometemos a un problema que sí es necesario. ¿Cuál es la tendencia del 2025? ¿Cuál es la tendencia del 2026? Ya se está estudiando en este momento para poderla aprovechar en en el momento en que llegue. Pero todo parte de la investigación documental, que repetimos, se trabaja con cuestionarios, con entrevistas, con observaciones, con compilaciones de datos y con fuentes de investigaciones externas de otras empresas o de otras instituciones que las pudieron haber hecho y que de alguna otra manera pues, nosotros debemos de observar. Y aquí hay mucho trabajo, en la investigación documental. Es un poco aburrida porque es repetitiva, pero ya en el momento del análisis, la verdad es que se van a entretener ustedes muchísimos. Luego ya dejamos de investigación documental y pasamos a lo que es la investigación exploratoria, donde se utiliza para estudiar un problema que no es claramente definido, ¿no? O sea, no podemos responder a una pregunta que genera un problema y no está claro. Y no está claro porque no hay los suficientes datos a la mano para contestar, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que no se puede contestar fácilmente hoy es que ¿a qué edad las mujeres empiezan a tatuar su cuerpo? ¿No? Y entonces alguien dirá, se empiezan a tatuar a partir de la mayoría de edad porque es el parámetro. Es una buena respuesta, pero yo les preguntaría, ¿a qué edad la mujer todavía se puede hacer el último tatuaje? ¿No? Y entonces, en México, esa pregunta no está totalmente definida, porque una mujer de más de 40 años se va a tatuar, difícilmente. Una mujer de 35 años se va a tatuar, puede ser que sí. Y entonces, nosotros tenemos que trabajar con el grueso de las personas, que es una pregunta que es muy general, pero ese es el tipo de preguntas que normalmente el investigador no puede contestar y no puede contestar porque no hay suficientes datos que nos digan este, a la perfección cuál es el rango, ¿no? Lo mismo para los hombres, ¿cuál será la edad final en la que un hombre se decide tatuar, ¿no? O ejemplo, ¿cuál será la edad en la que final en la que un hombre y una mujer se deciden poner brackets, ¿no? Ustedes no ven una persona de más de 40 con brackets, ¿no? O de más de 45 con brackets, pero hay componentes de consumo que te dicen ya no es funcional, ya no es viable, ¿no? Ya decides gastar tú en otra cosa, aunque posiblemente físicamente estés apto para el bracket, pero así funciona. Entonces, en este tipo de investigaciones exploratorias, buscas como tentear el terreno para poder responder esa pregunta. Aunque la investigación exploratoria es una técnica, pues que es flexible comparada con otros tipos de estudios, implica que el investigador esté dispuesto a correr riesgos, ser paciente y ser sobre todo receptivo de los resultados que se le están presentando. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a encontrar una respuesta favorable al problema o a la pregunta que él había planteado, ¿no? Y por lo tanto, ahí va a empezar a pues tener que adaptarse y va a tener que establecer un camino más alternativo para responder su pregunta o intentar responder su pregunta, ¿no? Porque no es así tan simple. Entonces, en ese sentido, la investigación exploratoria sí es muy buena, pero aquí tenemos una desventaja, que es una investigación para empresas que económicamente son más poderosas que el resto.
porque normalmente buscan arriesgarse a responder preguntas que se van a generar en el futuro, ¿no? Y hoy en el mundo y en México tenemos como ríos revueltos, ¿no? No están bien definidas las tendencias, no están bien definidas las modas, no están bien definidas las costumbres y estamos en un proceso en el que los consumidores, sobre todo los consumidores jóvenes, están jugando con sus preferencias de todo tipo, con sus gustos en todos los sentidos y con lo que los va a definir como sujetos de un mercado u de otro. Entonces, ese es el gran problema. Y bueno, aquí vamos a tener diferentes características de la investigación exploratoria. Dentro de las primeras, vamos a establecer que al definir sus conceptos, prioriza los puntos de vista de las personas, ¿no? O sea, vamos a resolver esta pregunta, pero necesitamos tener conceptos claros y los que no lo sean en la investigación los vamos a descartar. Están enfocadas en el conocimiento que se tiene de un tema, pero lo que no es el significado de ese único tema que puede ser innovador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero resolver una pregunta, pero esa pregunta, su respuesta no necesariamente tiene que ver con algo que sea realmente en tendencia o que vaya a romper el mercado o que nos permita mejorar nuestros productos, ¿no? Si tú le preguntas a una mujer qué tipo de color de celular le gustaría, qué tipo de carcasa le gustaría, pues va a tener colores pasteles, ¿no? No hay más. O sea, aunque sean generaciones nuevas y aunque tengan conocimientos y preferencias muy actuales, la mujer va a requerir para su celular colores pasteles, todavía, ¿no? Y entonces aquí tú dices, híjole, pero es que nosotros queremos sacar algo innovador, algo que realmente represente y exprese que estamos en tendencia. Pues sí, pero la gente no lo quiere. Y si ustedes se dan cuenta y son un poquito observadores, los colores predominantes, aunque tienen gamas, obviamente, y alternativas, sacamos el negro, sacamos el plata, sacamos el blanco. Y así nos vamos, ¿no? Ya después hay variantes, pero de esos tres seguro cualquier compañía los saca. Entonces, en ese sentido, la respuesta nunca es totalmente innovadora y en ocasiones no es innovadora. No tiene una estructura obligada, esto es el investigador puede ir tanteando el camino, puede ir verificando diferentes alternativas que al final él va a intentar unir, pero que no necesariamente le va a salir. Y así que la investigación puede seguir el proceso que le parezca el más sencillo, aunque en ocasiones se le complique, ¿no? Nosotros hace 5 años tuvimos la investigación de Motorola, quería volver al mercado y no, no, simplemente la gente no asociaba el simple nombre de la marca con un celular que pudiera funcionar en el mercado, ¿no? Entonces, este, si le cambias el nombre, pierde todo el brillo que los dueños de la empresa querían observar de Motorola y Motorola para el consumidor no representaba un producto de alta calidad. E incluso se hizo una serie de baterías a por ahí de 3,000 personas y no, no, simplemente la gente decía que es Motorola, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones que son a las cuales se van dirigidas las investigaciones de mercado, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas. Y entonces, por más que Motorola quiso innovar en diferentes partes del mundo, porque la investigación fue para todo el mundo o para algunas partes del mundo, no funcionó, ¿no? Entonces, así pasa. Eh, eh, a veces la solución al problema no está en el presente, sino está en el pasado, ¿no? Como en la moda y en los productos, muchas cosas son cíclicas. A veces el consumidor tiene esta tendencia, ¿no? De haberlo visto a lo mejor de muy pequeño, pero ya se había inventado y entonces él opta por lo que ya había visto o por lo que ya vincula. Ese es uno de los grandes problemas con los productos de alto consumo, ¿no? O de consumo bajo que son la ropa, los tenis, o sea, cosas que son de uso personal, no podemos innovar mucho. Y las respuestas en ocasiones no están en el presente, sino están en el futuro. Que si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las compañías que nos viste y que nos calza, opta por el reciclaje, ¿no? Lo que estuvo de moda en los 80s,
está de moda en los 2000, 2010, lo que estuvo en tendencia en los 90, del 2010 en adelante. Y luego, entre 2020 y 2024, van haciendo una combinación de lo que estuvo de moda en los 80 o en los 90. Habrá empresas que se arriesguen y traigan lo que estuvo de moda en los 70, pero bueno, pues eso ya será una cuestión de empresas que son muy sólidas y que normalmente van a buscar consumir, o que perdón, van a vender productos de alta gama o de exclusividad que sean caros, ¿no? Entonces ahí se pueden dar esos lujos. Obviamente actualizados a la visión, a los materiales de este 2024. Y luego el tercer tipo de investigación que nosotros tenemos es la investigación concluyente, ¿no? Donde esta investigación permite evaluar y seleccionar un curso de acción y comprender en gran parte una investigación de mercado. Hay un entendimiento del consumidor, hay un entendimiento de sus variables de consumo, hay una respuesta clara a una pregunta o a una problemática que tiene la empresa en relación a sus productos o a sus servicios, y entonces al final el investigador o el grupo de investigadores pueden llegar a señalar que la solución es, ¿no? O sea, hay una conclusión. Hay que señalar que la investigación concluyente tiene más probabilidades de utilizar pruebas estadísticas porque se confía más en los números en cualquier parte del mundo, técnicas analíticas y avanzadas y tamaños de muestreo más grandes en comparación con los estudios exploratorios, ¿no? Con los documentales o con cualquier otro tipo de investigación que nosotros manejemos. Por lo tanto, la investigación concluyente es en 2024 y 2023 una de las investigaciones preferidas por los investigadores. ¿Por qué? Porque te lo da en tiempo real, porque hoy la interacción que nosotros tenemos con dispositivos de cualquier tipo nos permite estar totalmente conectados. Y seguramente alguno de ustedes dentro de los próximos 5 años tendrá su refri con conexión a Internet, su horno de microondas con conexión a Internet. De hecho, ya tienen su televisión con conexión a Internet, tendrán su espejo inteligente que tendrá conexión a Internet, y todos esos datos que ustedes van a ir descargando día con día en sus dispositivos va a permitir generar pues lo que se conocen como, como las estadísticas, ¿no? Como el muestreo, ¿no? Que aquí tenemos, y como la comparación que nosotros hacemos entre diferentes estudios, ¿no? Y eso nos va a ayudar a ser muy analíticos respecto de la investigación. Y va a ser posible que el investigador responda a cualquier pregunta, ¿no? O sea, ya no va a ser muy difícil crear productos muy innovadores en el futuro que sean de consumo directo, ¿no? Sí vamos a crear innovaciones en equipos de transmisión de comunicación, en almacenamientos, en medios de comunicación, ¿no? Va a ir desapareciendo el celular, va a generarse otra cosa. Vamos a tener interacciones mucho más amplias, va a haber innovaciones en comprimir los datos, pero vamos a ir teniendo cada vez productos más antiguos. No sé si me explique, ¿no? Vamos a tener una freidora, pero esa freidora ya no la vamos a cambiar porque ya no hay un avance tecnológico que supere a la freidora que tenemos. Vamos a tener un celular, pero que tiene 1 TB de almacenamiento, que tiene una cámara de 128 megapíxeles, que tiene 8, 20, 24 megas de RAM, que tiene Bluetooth, conexión 7.2, etc, etc. Y entonces cuando ustedes quieran comprar el nuevo, van a decir, pero es que todo esto ya lo tiene el mío, entonces ya no lo voy a cambiar. De hecho, se estima que una de las tendencias es que ustedes en 2030, 2035, a partir de 2035, ya no cambien su celular, ¿no? Ya no lo van a cambiar. Ya va a ser como digamos que el que van a utilizar para siempre, porque todo se habrá inventado. Entonces, por eso
es que las investigaciones concluyentes hoy trabajan mucho, pero en el futuro van a dejar de trabajar. De hecho, hay tendencias que nos hablan de que vamos a regresar al pasado, ¿no? A ser más austeros en lo que usamos y eh, mucho menos tecnológicos de lo que hoy somos, ¿no? Pero eso seguramente lo verán sus nietos, ¿no? Yo tal vez algunas cosas, pero no creo que todas, ¿no? Entonces, ese es uno de los rasgos más característicos que nosotros vamos a tener, ¿no? Y bueno, regresando ya, aquí damos un panorama general de los tres tipos de investigaciones más comunes y vamos a andar en ciertos detallitos que a lo mejor dejamos un poquito de lado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tenemos que la investigación documental, este, son información válida ya desarrollada por otros investigadores y que puede resultar de gran utilidad en estudios muy concretos. Sí, por supuesto, porque hay muchos documentos. De hecho, pues, vivimos en la época de la información y prácticamente todo, incluido nosotros, estamos disponibles en esos flujos de información. Lejos de tratarse de datos nuevos, son hechos que ya están digamos que resguardados, vaciados y analizados, ¿no? Y entonces ustedes ahí en su monitor o en su teclado le ponen Alejandro Sánchez Hernández y les va a desplegar una serie de documentos, información, etc., ¿no? Videos y cualquier cosa, ¿no? O les va a dar con mi nombre, a lo mejor páginas de Facebook, páginas de Instagram, páginas de Twitter o etc., ¿no? Hoy no conforme con el nombre, podemos tomar la foto y le hacemos que la inteligencia artificial a través de Google Lens trabaje y te va a salir resultados similares a mi cara, ¿no? Así de extraño es, o así de impresionantes. Y la investigación documental se trata de piezas de información que fueron creadas por alguien diferentes al usuario y en el marco de un proceso de análisis anterior a su propia iniciativa, donde lo que importa es que yo tome la información y lo que yo tengo que hacer hoy en día, porque ya muchas cosas están inventadas, es que yo arme la investigación a partir de la pregunta que yo me quiero hacer. Y a partir de ahí, la investigación documental pues va a tener muchos elementos. En cuanto a la investigación documental, vamos a trabajar lo que son los datos secundarios, que estos, repito, estos datos secundarios son bien importantes porque a lo mejor hoy no me sirven en esta investigación de mercados, pero tal vez en 6 meses, tal vez en un año, estos datos secundarios me funcionen a la maravilla, ¿no? Y yo puedo armar una investigación de mercados con pocos recursos. Dentro de los datos secundarios en la información, tenemos los datos secundarios internos, que pueden ser los datos contables, las cartas de los clientes solicitando algún ajuste o alguna situación, los documentos con los proveedores, los documentos con los vendedores, las encuestas de los departamentos de recursos humanos respecto al funcionamiento del personal que nosotros tenemos y las investigaciones anteriores. Ojo, cualquier investigación de mercado se debe guardar por lo menos para efectos de verificación por lo menos 5 años, aunque a lo mejor el conocimiento ya esté obsoleto, por regla general de los investigadores, 5 años se debe de guardar, ¿no? Y si no lo hacen, cuidado, porque el departamento de mercadotecnia se puede enojar. Luego, en los datos secundarios tenemos los datos secundarios externos y aquí son los datos recopilados por fuentes externas a la empresa y donde podemos encontrar a grupos comerciales, a cámaras comerciales o simplemente a otras empresas e incluso en algunas ocasiones a la competencia directa. Y aquí nosotros podemos tener, por ejemplo, en México tenemos los datos censales que son emitidos por el INEGI. Luego, las estadísticas institucionales, que pueden ser de otras empresas o de algunas cámaras de comercio. Luego tenemos los estudios gubernamentales, que aquí, por ejemplo, INEGI tiene una gran cantidad de documentación, que en ocasiones, la verdad es que si no preguntamos bien o si no estamos claros en lo que queremos, nos podemos hundir en un mar de datos que no tienen sin fin, ¿no?
Luego, tenemos los estudios de los competidores, luego tenemos los estudios de las asociaciones, luego tenemos los centros de investigación, que hay centros de investigación especializados e incluso pagados por las propias cámaras de comercio, donde nosotros también le aportamos un billete, ¿no? Y luego tenemos las publicaciones periódicas e incluso hoy tenemos pues todo lo que es el tráfico de datos de Internet, donde habrá quien diga, nosotros hicimos una investigación de esto y estos fueron los resultados. Y aunque a la vista a lo mejor no sean tan interesantes y no sean tan potentes, puede ser que en el futuro sí los lean. Hoy tenemos los libros, tenemos un montón, de internet, bueno, pues del dato que ustedes quieran, y los datos digitales, que esos datos a veces están protegidos y a veces, bueno, pues para efectos de estudio, pues están disponibles para las empresas, aunque no se debería hacer mal uso de ellos, ¿no? Y entonces datos secundarios internos y datos secundarios externos en investigaciones documentales, que no necesariamente se van a utilizar en este momento, pero que sí se pueden utilizar en un momento cercano, posterior a la investigación de mercado que estoy realizando. Luego vamos a tener los tipos de estudios, y aquí hay, bueno, se pueden mezclar todos los tipos de estudios sin ningún problema, y ya dependerá de la habilidad del investigador para determinar qué tipo de estudio hace. El primer tipo de técnica de investigación de mercado es, existen diferentes técnicas de investigación, ya que cada vez son más los métodos que las empresas tienen a su alcance para la recopilación de la información, por supuesto. Y cada compañía utiliza una u otra función u otra en función del objetivo final que persigue, ¿no? Hay que señalar también que las técnicas de investigación de mercado se dividen en dos categorías. Ojo aquí, cualquier investigación de mercado se va a dividir en dos categorías. Primero que nada, la primera categoría que nosotros vamos a observar son los datos cuantitativos y los datos cualitativos, ¿no? Los datos de cantidad y los datos de calidad o de cualidad, ¿no? Ya aquí dependerá la forma en que los queramos desarrollar. Pero una investigación de mercado me tiene que arrojar cualquiera de estos dos datos que me permitan a mí poder determinar hacia dónde dirigirme, ¿no? Y esos datos normalmente me van a aportar información que yo puedo estructurar en datos gráficos, cualquiera de los dos. Y los datos gráficos nos permiten hacer estudios mucho más simples acerca de cualquier producto, de cualquier servicio o de cualquier elemento. Y dentro de los tipos de investigación que nosotros vamos a hacer, que nos dan cualidades o cantidades, tenemos las entrevistas. Y obviamente una entrevista son un conjunto de baterías o de preguntas cara a cara para obtener respuestas sobre diseños de productos, precios, publicidades, opiniones y cualquier aspecto que nosotros deseemos entender. Se trata de un cuestionario con respuestas abiertas que permite profundizar sobre un tema concreto, aunque sea un método costoso y requiera de su tiempo, por supuesto, porque una entrevista no se puede hacer en menos de 12 minutos, ¿no? Y si lo haces en menos, tienes el riesgo de no recopilar correctamente los datos que tenías ahí pendientes. Además, solo se obtendrá la información requerida si el entrevistador es hábil para obtener esos datos, por supuesto, ¿no? Y aparte, la persona entrevistada tiene las ganas suficientes de participar, ¿no? Y a veces por eso ponen muchachos guapetones o muchachas guapetonas, ¿no? Porque pues, es fácil estar ahí viéndolos, ¿no? Luego viene lo que son las encuestas, donde esta técnica de investigación de mercado cuenta con una serie de preguntas de respuesta cerrada. Sí, no. Usted pagaría 5, 4, 3 y ya tú eliges, ¿no? Que permiten obtener una gran cantidad de información con menos recursos que las entrevistas, por supuesto, que normalmente en Internet está plagado de encuestas.
El Internet es una herramienta muy versátil que permite optimizar este método e incluso ampliar la población de estudio en tiempo real. Y por supuesto, bueno, pues el análisis es finalmente lo que encuentra. ¿Qué se recomienda? Encuestas. ¿Qué es lo ideal? Entrevistas. ¿En qué podemos confiar? Más en la entrevista, menos en la encuesta. ¿Qué utilizamos más? Encuesta que entrevista. Y bueno, nosotros podemos utilizar para lograr entrevista o encuesta las redes sociales, ¿no? Y donde la manera de obtener información sobre el cliente, pues es a través de esta interacción en redes sociales, donde yo no necesito ver a una persona para contestar una pregunta, pero y sí puedo contestar de manera honesta los cuestionamientos que se me hagan, ¿no? Y eso de alguna otra manera, pues ayuda muchísimo. Otra técnica que nosotros utilizamos para la investigación de mercado, sobre todo cualitativa, es el comprador misterioso, que es una persona que no conocemos, que va al punto de venta e identifica cómo se hace el proceso de venta, qué también los atendieron, qué también los trataron y cuál fue la experiencia de comprar en el lugar, ¿no? Hay ocasiones en que las experiencias son muy ligeras y terminas comprando muchas cosas. Hay momentos en que las experiencias son muy pesadas, pero terminas comprando muchas cosas. Y hay momentos en que no compras nada, aunque tengas dinero, por la forma en cómo te trata, ¿no? Y eso tiene que ver con el comprador misterioso, ¿no? Para que pueda identificar cómo nos estamos moviendo. Y ya para finalizar, dentro de la investigación de mercado y dentro del análisis de la investigación de mercado, nosotros vamos a contar con el concepto de causalidad. Y la investigación causal es aquella que estudia la relación que se encuentra entre variables. Su objetivo es conocer el efecto positivo o negativo que puede producir un cambio inesperado de la variable independiente de un producto o de un servicio, ¿no? El cubrebocas es un elemento causal de consumo. ¿Que no estaba programado? No. ¿Que tuvo un éxito rotundo? Sí. ¿Que va a tener un éxito constante de aquí hasta que las pandemias se erradiquen? Por supuesto. Y entonces nosotros analizamos qué originó la causalidad del cubreboc. Dentro de las características de la investigación causal, bueno, lo que sí debemos establecer es que la primera característica es que debemos tener un objetivo definido para establecer las causas que dan los efectos de causa y efecto entre un producto y una variable. Normalmente la investigación causal es una investigación cuantitativa que requiere de pruebas estadísticas y experimentación para conocer las causas del fenómeno. Son muy rígidas al recolectar los datos y analizarlos, ya que requieren información confiable y comprobable entre las diferentes variables. Y finalmente, las variables deben poder ser manipulables para que los efectos que provocan se eliminen, ¿no? ¿Por qué la gente no compra iPhone en el volumen que desea la compañía? Y entonces ahí identificas las condiciones de causalidad que están asociadas al iPhone, que pueden ser reales o que pueden ser ficticias. Y ya una vez que pasamos los tipos de investigación, los datos primarios, los datos secundarios primarios perdón, los datos secundarios internos o externos, ya una vez que analizamos las condiciones de causalidad o no dentro de los procesos, ya lo que vamos a cerrar es con la clasificación del diseño experimental, donde podemos observar qué experimentos vamos a desarrollar con el tipo de mercado que tengamos pendiente. Y hasta ahí le vamos a dejar, muchachos. Me faltaron 2 diapositivas, pero les agradezco su atención porque ya se va a cortar. Cuídense mucho, les mando la información entre mañana y el lunes y pórtense mal. Coman rico, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.